Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos acá sentados en esta plaza porque queremos recorrer la tercera avenida norte de San Salvador. Ya hemos recorrido la tercera avenida sur, ya ahora en esta nueva forma o en esta nueva etapa que está viviendo esta arteria de San Salvador del centro histórico. Y también en ese sentido quisimos hacer el recorrido completo de toda la parte norte, o al menos en lo que dentro de la cartografía pareciera que es la parte norte de esta avenida y que posteriormente se parte en otra. Ya ahí lo vamos a ir viendo conforme vayamos caminando. Cositas que pasan del diseño de calles aquí en El Salvador. Si no tuviéramos ni la sexta décima, imagínate. Pero sí. Bueno, nos encontramos ya, así como dice Armando, exactamente en el lugar en donde se parte el norte y el sur de las avenidas aquí en el centro histórico. Aquí tenemos en pantalla la calle Arce de San Salvador. Y es bien interesante que ahora, recorriendo unos meses después estas calles, cuando ya nos hemos acostumbrado, podemos decir, a que estos tramos de la tercera avenida norte de San Salvador ya no tienen, ventas informales en la acera, pues definitivamente podemos ir disfrutando toda esta arquitectura que se encuentra en estos bloques que pertenecen al centro de San Salvador. De hecho, varios propietarios han realizado intervenciones en estos edificios históricos. De hecho, ahí tenemos ese edificio donde, si no me equivoco, Armando, funcionó el almacén Rolling en New York, o uno de ellos, dos. Ahí estaban los almacenes Broadway. Era un almacén muy parecido a los almacenes Rolling en New York, en el sentido de que vendían ropa por fardos, ropa americana. Exacto. Ajá. Y acá en la acera, pues esta, vea, que es la del edificio Gadala María, que es otro de los edificios que particularmente él o los propietarios le han metido bastante cariño a este edificio, y la verdad es de agradecerle a ellos la intervención que han realizado en ese edificio, no solamente, Armando, en venir y aplicar una capa de pintura, sino que el edificio Ester de Ábrego definitivamente ha tenido una intervención más a fondo en rellenar alguna grieta, renovar el repello de las paredes, cambiar completamente la ventanería, y tiene actualmente un inquilino nuevo que es una tienda de conveniencia llamada Super 7, que es una de las marcas, parte de una gasolinera acá en El Salvador, y que pues es como el nuevo comercio que se encuentra acá en el centro histórico de San Salvador, utilizando edificios históricos. Sí, uno de tantos, y realmente ha sido un trabajo de restauración, porque creo que más que renovarlo ha sido restaurarlo y ponerle cosas un poco más modernas también al edificio Ester de Ábrego, muy bonito. Ojalá que le suceda lo mismo al que tenemos en pantalla, que es el edificio donde se ubicaba la comercial Peletera, y que lo dejen muy parecido a este otro edificio que tenemos acá. Ya nos estamos pasando al otro lado de la acera para poder apreciarlo mejor, el edificio de Pablo Yort y compañía. Que fuera una peletería importante, pero que después se convierte también en una especie de ferretería Pablo Yort, que tuvo algunas sucursales en el centro de San Salvador, además de esta que era la casa principal, y que este edificio, Omar, es de los más antiguitos que hay acá en esta zona. Es de 1943 y es obra del ingeniero italiano Uberto Goria, que también es diseñador de la parroquia El Calvario. Y bueno,
Actualmente creo que está siendo utilizado el edificio como parte de la Comercial Peletera, que está está atrás y más adelante, acá sobre la Tercera Avenida Norte. Otro edificio importante de esta zona, que estamos sobre el pasaje Montalvo, que es la zona de los peleteros y la zona de la marroquinería, entre otros, pues también es el edificio Zaca que teníamos en la esquina y que también sufrió una serie de arreglos para traerlo a este momento y que pues esté más vistoso y un poco arregladito, ¿verdad? Para todos los comercios que deseen instalarse en su interior, que de hecho todavía hay un par de locales disponibles para comerciar dentro del edificio Zaca. Y no sé si en sus niveles superiores también habrá espacios para oficinas o no sé si podrá estar habilitado para el habitarlo también. Sería de averiguar si eso es posible. Y sería una bonita manera también de traer a la vida estos edificios que estuvieron abandonados por mucho tiempo, producto de todas estas decisiones edilicias en su momento, y en el caso particular del pasaje Montalvo, la culpa completa al doctor Norman Quijano, que fue el edil que tomó la decisión de poner ventas ambulantes, específicamente espacios de ventas de cerveza en los tradicionales bebederos, los bebederos o chupaderos son conocidos acá en El Salvador. Pues lamentablemente la zona se vio muy oprimida por eso. Sí, la verdad es que ese tramo específico, y creo que en una gran cantidad de en vivos o de transmisiones en vivos que hemos hecho recorriendo espacios del centro de San Salvador y compartiendo junto con ustedes, ese tramo exactamente del pasaje Montalvo, donde se encuentra el edificio de Pablo York, el edificio Zaca, hasta el otro extremo en donde se encuentran otros edificios como la sede de Mike Internacional. Esa cuadra específica es bastante atractiva a mi forma de ver, ya que esos edificios altos pueden inclusive ser parte de algún impulso hotelero, un impulso de apartamentos en alquiler turístico, y esa parte de la calle, al ser bastante angosta, inclusive puede darse para que sea 100% peatonal y convertirse en restaurantes, cafés al aire libre, en donde prácticamente se disfrute en una mesa en el exterior y ver el atardecer, ver pasar ahí. Hoy que están apareciendo más pajaritos también aquí en el centro, pues una muy buena idea de que más adelante tal vez eso se convierta en una realidad. Esperemos que ya con este impulso del proceso de recuperar estos espacios, pues sea posible esas iniciativas más hacia el turismo, exacto. Más turísticas, más pensadas para ese tipo de comercio turístico o de hospitalidad. Bueno, continuamos caminando y en esta cuadra tenemos bastantes ejemplos de comercio minorista de diferentes tipos. Y el edificio que tenemos en pantalla, que de hecho yo no me había fijado, Omar, pero tiene una cruz en ese arco principal. Este es un edificio de José María Barahona Villaseñor y Álvarez Gavidia, pero en este lugar, en este local, se comisionó el espacio para que aquí fuera la Cruz Roja Salvadoreña, y por esa razón tiene esa cruz. Yo no lo había asociado hasta este momento que estamos observando, y de hecho todo el edificio tiene decoración que es muy alusiva justamente a la Cruz Roja. De hecho esos como medallones que están en las columnas parecieran flores, pero en realidad son cruces. Sí, están ahí como una especie de medallones de cruz. Muy interesante. Un dato interesante también y curioso sobre este edificio es que ya posteriormente, cuando la Cruz Roja Salvadoreña se traslada allá a la zona del Campo de Marte o el Centro de Gobierno o la Diagonal Universitaria,
en este lugar también operó uno de los ejemplos gastronómicos de San Salvador de antaño, el restaurante Nico. También hubo acá una sucursal de este importante restaurante. Sí, la verdad es que ese edificio es uno de los ejemplos más impresionantes de el Art Deco casi puro. Y como mencionaba Armando, esos detalles inclusive de cruces alargadas es la búsqueda de la verticalidad que la arquitectura Art Deco siempre buscaba, aunque el edificio fuera pequeño, pero el Art Deco busca que eleve siempre la mirada hasta el tope estructural del edificio, y mientras vas subiendo tu mirada te vas dando cuenta de una gran cantidad de elementos arquitectónicos, más que todo decorativos, para hacer más rico ese edificio a nivel arquitectónico. Bastante interesante cómo los arquitectos José María Barahona Villaseñor y Álvarez Gavidia realizaron ese trabajo de la interpretación Art Deco en un edificio que a la vista es bastante pequeño, pero es bien impresionante por esa carga estilística que tiene. Muy bonito, de hecho. Sería muy bueno poder observarlo ya en un estado de restauración importante y darle realce a todos esos detalles Art Deco que mencionás, a esos medallones también, que tengan una vistosidad, pues, para que se pueda entender. Incluso sería muy interesante, esto como una sugerencia, que el edificio fuera pintado de blanco y todos esos remates y todos esos detalles de cruces fueran rojas, para hacer esa dedicatoria a lo que originalmente fue ese edificio, que la sede de la Cruz Roja Salvadoreña. Pero bueno, aquí estamos ya caminando, Omar, sobre otro tramo. Ya caminamos una cuadra más en donde podemos observar más comercio de menudeo, farmacias, ventas de ropa, salones de belleza, barberías, productos de primera necesidad. Todo lo que puedas necesitar vos para tu día a día lo puedes encontrar en estas cuadras. Y también una especie de contraste entre la arquitectura muy bonita que veíamos hace un par de cuadras contra estos edificios que ya son de la época posterior al terremoto del 10 de octubre de 1986, en donde probablemente muchas de estas viviendas o edificios que existieron en estas cuadras pues fueron afectados seriamente por este sismo y tuvieron que ser demolidos para dar paso a plazas comerciales ya con unos detalles de diseño muy propios de la arquitectura salvadoreña. Me atrevería a decir de que es como una especie de técnica de construcción muy salvadoreña, en donde se utiliza mucho el ladrillo prefabricado, texturizado, y el uso de estas formas para crear algunos detalles arquitectónicos bastante bonitos. No tienen ninguna belleza exuberante, pero al menos te permite que se vea agradable el edificio o la construcción. Exacto, de hecho sí, el barrio San Francisco, toda esta parte de acá sufrió bastante del terremoto del 86, pero acá estamos cerca de llegar a la Alameda Juan Pablo II, y enfrente de la toma tenemos uno de los ejemplos de arquitectura de mediados del siglo XX que todavía se resiste a morir. Es la Casa Salaverría Durán. Sí, la verdad es que este conjunto de casas que se encuentran en esa cuadra, específicamente la Casa Salaverría y la Casa Salaverría Durán, definitivamente ha sido bastante afectadas por el olvido de sus propietarios y por el saqueo indiscriminado que la delincuencia realizó a lo largo de los años. Prácticamente estas casas han sido saqueadas y solamente quedan sus paredes. Ahora, con la revitalización del centro de San Salvador, para evitar que la Casa Salaverría Durán se vea tan contrastante y tan olvidada, la alcaldía de San Salvador, si no me equivoco, ha realizado una intervención para colocarle una manita de pintura de color beige claro, y ese resultado que vemos ahí. Pero
en fotografías de época, este conjunto de casas que se encuentran en esa cuadra eran hermosísimas. De hecho, esa casa, así como está, descuidadísima, es una obra de Ernesto de Sola, construida en 1945, y que junto con la Casa Salaverría, en los últimos años de uso, fue utilizada por la Universidad Pedagógica del Salvador hasta 2006, y que a partir de ahí, cuando la Pedagógica se retira de esos dos edificios que ya vamos a empezar a verlos, es que empieza ese saqueo indiscriminado a estas residencias, que lastimosamente pues han quedado así como los vemos, casi derrumbadas, podemos decir. Es una pena y es lamentable ver edificios tan hermosos, ejemplos de la arquitectura salvadoreña de mediados del siglo XX, en ese estado tan lamentable. Bueno, incluso hasta han crecido árboles en su interior, parte de ese descuido y todos esos años. Imagínate, estamos hablando que si la Universidad Pedagógica estuvo utilizando el espacio hasta 2006 y estamos en 2024 haciendo este recorrido, significa de que ya tiene 18 años, más o menos. Y eso sí, no es que lo utilizaron en algún otro momento, pero ya tiene aproximadamente 18 años de estar en total abandono. Se fue convirtiendo también en un espacio para que pernoctara la gente que anda en la calle. Era muy común en algún momento ver entrar y salir personas, aparte de la gente que anda vandalizando. Los grafiteros también han utilizado como lienzo las paredes de lo que está quedando de la vivienda. Es verdaderamente lamentable lo que ha sucedido con esta casa, que debería, bueno, supongo yo que debería haber tenido alguna protección patrimonial, pero pues lamentablemente quizás no hay los recursos para poderla mantener, y los dueños del inmueble también probablemente no tenían ningún interés en arreglarla o en ver cómo se mantenía. Pero bueno, continuamos caminando y este es quizá lo que yo me voy a atrever a decir que es el último tramo de la Tercera Avenida Norte, que es que sigue la misma línea de la avenida original, la que inicia allá desde la calle Arce. Y acá tenemos, pues, primero el ejemplo de educación, el Instituto Técnico Salvadoreño, o el ITS, no lo confunda con infección de transmisión sexual, por favor. Que es este instituto privado que ofrece pues carreras que tienen que ver con los bachilleratos en sus diferentes versiones. Y detrás de nosotros tenemos el único pedacito que queda de lo que en su momento fue el Campo de Marte, el ahora Parque Infantil de Diversiones. Este ejemplo de un espacio abierto en las afueras del Centro Histórico de San Salvador, un espacio dedicado a la diversión y a las artes en algún momento también, que actualmente guarda en este acceso que está sobre la tercera calle, este obelisco que creo que ya ni existe también, Armando. Antes tenía una águila en su cúspide y ya no la logro ver, pero este se llamaba el Obelisco del Águila, bastante ad hoc el nombre, que corresponde, Armando, al segundo monumento más antiguo de El Salvador, solamente superado por el monumento a Francisco Morazán en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador. Este obelisco fue inaugurado en 1893 y constituye un homenaje a los héroes caídos en las batallas de 1876 a 1880 en la guerra que se sostuvo contra Guatemala.
lastimosamente, pues, aunque se encuentra dentro de las rejas del Parque Infantil de Diversiones, no está exento también del paso del tiempo y de no tener ninguna intervención correcta de un bien, de un monumento tan importante y tan antiguo para El Salvador. La verdad es que muchos de los monumentos que tenemos acá necesitan que el Ministerio de Cultura les dé un poquito de amor para que puedan seguir sobreviviendo muchísimas décadas más y pues por lo menos seguir teniendo el recuerdo de que algo sucedió ahí acá y que eso perdure para las demás generaciones. Yo creo que ese es el gran problema de la idiosincrasia salvadoreña, de que tenemos memoria muy corta y nos olvidamos rápido de las cosas. Eso sí es importante lo que menciona Omar, de tratar de preservar ese tipo de monumentos. Y hablando de monumentos, Omar, en pantalla estamos viendo ese edificio que tiene ese techo a dos aguas, como le dicen, que es bastante recurrente ahí en ese edificio. Ese es el monumento a las cervecerías acá en El Salvador, una verdadera institución para todo aquel que gusta de las bebidas etílicas en la noche y y uno de los íconos de la diversión nocturna acá en el centro histórico de San Salvador, el restaurante Babalú, que pues ya tiene décadas de existir. Generaciones de capitalinos creo que lo han visitado, de diferentes estratos sociales. Ahí creo que no hay distinción. Incluso han pasado cosas extrañas ahí en ese lugar, junto con otro reconocido establecimiento que se encuentra sobre la Alameda Juan Pablo II, que tal vez algún día lo vamos a mencionar cuando la recorramos nuevamente. Pero sí, ahí está el restaurante Babalú, que todavía a la fecha está operando y que tiene una afluencia bastante importante, Omar, los fines de semana y en la noche, ya después de las 6 de la tarde por ahí. Tienen música en vivo de repente los fines de semana. Es un espacio bastante interesante, de esos que han sobrevivido acá en el centro histórico, en la parte del centro como tal, el centro completo. Sí, bastante interesante la verdad. Y si usted quiere saber más también de la historia del Parque Infantil de Diversiones, tenemos un recorrido en el interior de todo y haciendo un recorrido casi integral en todo el parque. Así es que lo invitamos a que lo busque como Parque Infantil City Corners. Pero mientras seguimos recorriendo esta avenida, nos encontramos con otro ejemplo arquitectónico que lo tenemos aquí en pantalla, que es otra de las arquitecturas herencias del Art Deco. En algunos casos es llamado Art Deco funcionalista o arquitectura funcionalista. Estamos hablando nada más y nada menos que el edificio de la Corte de Cuentas de la República. Este edificio que alberga el organismo independiente de todo el órgano ejecutivo salvadoreño, que según sus estatutos es de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario para el ejercicio de las funciones y atribuciones que señala su ley. Prácticamente la Corte de Cuentas es el auditor del Estado, es quien le cuenta las costillitas a los tres poderes del Estado. Exactamente, aunque con una injerencia más fuerte en el órgano ejecutivo. Son los que le andan pidiendo los informes de probidad a todos los funcionarios públicos para que salgan con cuentas limpias, ¿verdad? De hecho, la Corte de Cuentas de la República ha estado envuelta en una cantidad de situaciones que han tenido que ver con casos de corrupción a lo largo del tiempo. En estos últimos 35 años, bastante fuertes, bastante sonados. Y además del edificio de la Corte de Cuentas, aquí estamos viendo la 13 calle Poniente de San Salvador, que en este tramo pasa por debajo de la Tercera Avenida Norte. Y en este punto es en donde sucede algo bastante extraño con respecto a esta avenida,
probablemente cuando se dibujaron los trazos de estas calles y avenidas, este puente no existía probablemente. Entonces, de acuerdo con los mapas, la tercera avenida norte finaliza justamente acá, en este puente, entre la treceava calle Poniente y este tramo. Y de acá en adelante, de acuerdo con la cartografía oficial y de acuerdo también con Google Maps, que es el mapa mundial oficial ahora del mundo, aquí empieza la quinta avenida norte de San Salvador. Es bastante curioso porque la tercera avenida norte de hecho continúa en unas cuadras más adelante. Si cruzamos hacia la derecha, acá en esta intersección que vamos a ir viendo, hay una como prolongación de la tercera avenida norte que consta como de 2 cuadras más o menos. Y más nada. Bastante extraño, pero supongo que corresponde justamente a que en la época en la que se hizo el cuadro de San Salvador, y esto ya corresponde a algunas expansiones. Aquí estamos entrando ya en la zona del barrio San Miguelito. El barrio San Miguelito es un poco más reciente y bueno, me supongo que quizás por esa razón es que se decidió que esta iba a ser la quinta avenida norte en este punto. Bien interesante, la verdad, es esa forma de cómo está pensada esta calle. De hecho, un último dato curioso de la Corte de Cuentas antes de finalizar es que en la terraza del edificio se ofrecían anteriormente fiestas. Muchos de ustedes posiblemente participaron en alguna fiesta que fue realizada en el rooftop, como dicen ahora los muchachos, en la terraza de la Corte de Cuentas. Y enfrente, ese murito blanco con celeste, tenemos la sede para El Salvador del Parlamento Centroamericano, y que, si no me equivoco, Armando, tal vez tienes ese dato, yo tenía entendido de que ese solar es la sede para Centroamérica del Parlamento Centroamericano. Allí es donde se encuentra el salón, el equivalente al Salón Azul de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Pues acá sesiona el Parlamento el salón de plenarias. Exactamente, aquí es. Y además está la oficina del Parlamento Centroamericano para los diputados de El Salvador. Entiendo de que hay oficinas del Parlamento en cada país representante, pero los diputados creo que sí se sesionan acá en El Salvador. O residir o viajar, o no sé cómo funciona. No sé si se los mandan para El Salvador y viven en las en las residencias de las embajadas de sus países, o cómo funciona eso, sí no sé. Pero aquí está justamente la sede oficial del Parlacen, como es conocido, una organización que fue creada en 1983 y que de alguna manera nació con el espíritu de buscar una solución a los problemas sociales y los conflictos que existían entre territorios centroamericanos, entre los países de Centroamérica. Y dentro de ello también estaba como buscar soluciones a los conflictos internos de cada uno de los países que conformaba esta entidad, o el Parlamento Centroamericano. Así que la creación, de hecho, de este organismo está muy cercana a las negociaciones constantes que se estuvieron dando para llegar a la firma de los acuerdos de paz de El Salvador en 1992. Así que bastante interesante. Creo que el Parlamento Centroamericano merece una edición de nuestro podcast de City Corners para poder hablar a profundidad de él, porque muchos de nosotros, incluso creo que Omar y yo, desconocemos bastante sobre el trabajo que realiza este organismo en la región
Sí. De hecho, cuando hemos entrado en contiendas electorales en El Salvador, mucha gente del electorado, el pueblo, ¿no? Se pregunta que ¿para qué? O sea, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? No sabía que tenía que elegirlos. En fin, hay muchas dudas al respecto de ese organismo y creo que sí sería interesante poder discutir al respecto de ello en el podcast de City Corner Radio, que pues ya vamos a estar próximos a inaugurar la 6ª temporada. Así que por si usted no nos ha escuchado, lo invitamos a que lo haga a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Allí tenemos hasta este momento publicadas las 5 temporadas de este espacio, en donde hablamos de historia, de cultura, de personajes, de efemérides en la región centroamericana y de momento muy concentrados en el quehacer salvadoreño, de la historia de personajes del Salvador. Así que lo invitamos a que lo escuchen. Sí, así es que aquí en febrero 2024 viene una nueva temporada más. Y acá, Armando, ya nos encontramos bastante cerca de una zona que muchas personas que buscan empleo o inician su vida laboral vienen acá, a esta zona. Acá se encuentra la Dirección General de Centros Penales y hay un edificio en particular en donde se extiende los documentos que certifican que una persona nunca ha estado tras las rejas. Curioso también que contiguo a ese edificio de la Dirección General de Centros Penales comienza la última cuadra de la Tercera Avenida Norte, que es la que les estábamos mencionando, de que se pierde entre el trazo de esta avenida, pero más adelante volvía a reaparecer. Pues entonces a la derecha de la toma, detrás de estas residencias, se encuentra ese pequeño espacio que es lo último prácticamente. Y que es eminentemente residencial, creo que con excepción de... si no me equivoco, este centro comercial que tenemos acá en pantalla, en donde está esta venta o alquiler de disfraces y productos para fiestas, allí se encuentran algunas industrias, pero es muy residencial ese último tramo de la Tercera Avenida Norte, que me parece súper extraño que ahí esté como escondido y que no haya seguido este trazo. Para mí, lo ideal hubiera sido que esta hubiera seguido siendo la Tercera Avenida Norte hasta llegar a este punto de este redondel, que ya vamos a hablar de él, y de ahí para allá pues hubiera seguido la Quinta Avenida Norte, como tal. Pero bueno, son cositas así, de la cartografía. Cosas de la cartografía salvadoreña. Exacto, y bueno, estamos llegando también a ese redondel que es parte también de la finalización de este recorrido, pero antes de finalizar este video, pues vamos a conocer una parte de esa rotonda, que es la Plaza José Martí, también conocido como el redondel de Don Rúa, por su cercanía a la iglesia. Esta rotonda o esta plaza tiene en su interior un busto de José Martí Pérez, poeta y político cubano, demócrata, ensayista, periodista, filósofo, fundador del Partido Revolucionario de Cuba, considerado como un mártir cubano, y en las letras es considerado también el iniciador del modernismo literario en América Latina, y que ahí tenemos ese pequeño monumento en su honor. Y bueno, con este avistamiento nosotros vamos ya cerrando este recorrido, conociendo esta parte lineal de la Tercera Avenida Norte y la Quinta Avenida Norte de San Salvador, en ese híbrido extraño. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta caminata en donde hemos descubierto todas estas zonas y todos estos edificios y todas estas historias. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase y también dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde conocemos historia, arquitectura, tradiciones y cultura de lugares en Centroamérica. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que acá, en la intersección de la
Quinta Avenida Norte de San Salvador. Nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.